Buenos días, señora Procuradora, autoridades que nos acompañan, público que nos hace el favor de honrarlos hoy con su presencia. Y como bien dijo la compañera, voy a tener el gusto de conversar sobre los hallazgos de los últimos monitoreos y lo más relevante que encontramos en los mismos. Quisiera empezar recordando que una de las funciones más importantes de esta institución recae en el tema de la fiscalización. Lamentablemente en este país este tema todavía no es muy bien visto, ¿verdad? No nos gusta mucho que nos fiscalicen, ni que nos supervisen, ni que nos monitoreen, y producto de eso es que existen verdaderamente muy pocas instituciones que tienen ese mandato. Para nosotros, el mandato de la fiscalización a la administración pública representa un pilar fundamental para lo que hacemos en esta institución. ¿Por qué? Porque nos da un escenario real y nos pone en contacto directo con el factor más importante al que nosotros nos debemos, que son las personas. Gracias. Esta es la base legal de la situación del fundamento para la fiscalización que nosotros utilizamos, y como vamos a hablar específicamente del tema del derecho a la salud, pues empezamos mencionando la Constitución, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, la Ley del Procurador, y a través del Sistema Universal, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Humanos, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, su protocolo facultativo, que si bien Guatemala no lo ha ratificado, ya lo firmó, ¿verdad? Y en el sistema americano, pues la Convención Americana de Derechos Humanos y el reciente protocolo de San Salvador. El primer monitoreo que vamos a discutir en esta ocasión es el seguimiento a la ruta de atención a las personas que padecen tuberculosis en Guatemala. Este se desarrolló en octubre del año pasado y su objetivo general fue precisamente determinar las acciones que el Ministerio de Salud ha implementado en atención a esta enfermedad. Los objetivos específicos precisamente fueron ver de qué forma operativa se ha implementado ese protocolo, las capacidades con las que cuenta el Ministerio y su personal, así como el abordaje integral que se le da a estos casos. Evidenciar también el tema del abastecimiento. Ustedes recordarán que en 2014, a través de la institución, hicimos una denuncia pública muy seria, en donde en las bodegas de La Verbena encontramos alrededor de 1 millón de tabletas para el tratamiento de tuberculosis que estaban vencidas. Para nosotros ese seguimiento es sumamente importante y por eso está orientado el tema del abastecimiento. También el tema de las coberturas de vacunación, tomando en cuenta que este va a ser el 4º año que Guatemala como país no tiene coberturas efectivas. No hablamos de una sola vacuna, sino de todo el esquema nacional. La intervención se desarrolló en los centros de salud de zona 1, zona 3, zona 7, zona 18, los centros de salud de los departamentos con mayor índice de tuberculosis, Escuintla, Retauleu, Suchitepeques, San Marcos e Izabal, además del único hospital especializado que tenemos para la atención de tuberculosis, que es el Hospital San Vicente. Para hacer el ejercicio de monitoreo se realizaron varias fases. La primera fue una recopilación previa de la información para tener el sustento y poder hacer el monitoreo. Esto incluyó una visita al Programa Nacional de Tuberculosis, tomando en consideración que el programa tiene todas las funciones porque es el ente normativo y ellos son quienes dan todos los lineamientos, las guías y protocolos, ¿verdad? Se realizó la visita in situ a los centros que ya mencionamos, a través de entrevistas, observación y del sustento de recoger los datos y la tabulación de los mismos. Gracias. Llama mucho la atención que a pesar de que los centros de salud son tan diversos, algunos fueron en el interior del país y otros fueron en el área del departamento de Guatemala, los hallazgos son similares, ¿verdad? Es difícil a veces creer que la misma problemática que se enfrenta en Izabal se enfrenta aquí en el centro de salud que tenemos a 2 cuadras, pero eso nos reportó nuestro monitoreo y sigue siendo en primera instancia el déficit del personal.
Los centros de salud reportaron déficit de personal a todo nivel, desde el tema de la intendencia hasta el tema de quién lleva los registros y quién archiva, ¿verdad? Por supuesto, donde tenemos la debilidad más grande sigue siendo en el personal operativo, que corresponde a los médicos y a las enfermeras. El colapso de la infraestructura sigue siendo un problema serio. No hay espacios físicos que sean adecuados para la atención de una enfermedad como la tuberculosis, tomando en consideración la naturaleza de la misma. No hay inversión tampoco en mantenimiento. O sea, no se le da mantenimiento a la infraestructura del Ministerio de Salud, no desde ahora, sino desde hace muchos años atrás. No tenemos espacio para crear clínicas que sean específicas para la atención de esta enfermedad. Y además de eso, se encontró el problema de que la mayor parte de centros de salud tienen servicios irregulares. Es decir, hoy hay agua, mañana no hay luz, y es una situación que se repite prácticamente en el 100% de los centros visitados. En el tema del equipo, se encontró que se cuenta con lo básico mínimo necesario. Sin embargo, hace falta desde oxígeno, pasando por sillas y llegando hasta equipo para nebulizar. Es una gama amplia de equipo el que hace falta en este momento para la atención especializada. Si bien es cierto, el personal indicó que se les da capacitaciones, las mismas están orientadas al tema de la atención y la actualización en los tratamientos. Sin embargo, reclaman que no hay un énfasis en el tema de prevención ni en el tema de bioseguridad. Que a pesar de que esto ha sido un reclamo constante por parte del personal del mismo Ministerio de Salud, sus autoridades superiores no lo han tomado en cuenta y hoy por hoy sigue siendo una debilidad dentro de los mismos. Dentro de los hallazgos positivos, podemos mencionar que el 100% de los centros de salud se encontraron abastecidos, ¿verdad? Que existe una incorporación de tecnología avanzada, hablando del GeneXpert, más para adelante lo vamos a mencionar, y que también ha habido una actualización en el manejo del tratamiento, misma que ha sido compartida a través de los servidores de los centros de salud. Nuestra razón de ser y la voz más importante que necesitamos hoy hacer saber es que dijeron los pacientes, ¿verdad? Y en atención a esto, pues el primer reclamo sigue siendo los tiempos de espera. Y es algo que es tácito de que se espere, tomando en cuenta que el déficit del personal sigue siendo amplio en todo el sistema de salud, ¿verdad? Si bien aquí estamos hablando del tema de tuberculosis, aplica prácticamente para todos los programas, ¿verdad? Sí. La falta de atención que se da en estos centros de salud por diversas razones, desde que el personal se va a las capacitaciones y por eso no llegó a trabajar ese día, hasta la falta de insumos, ¿verdad? El tema de los horarios, mucha gente tiene que pedir permiso en sus trabajos para poder llegar en los horarios en los que centros de salud están abiertos, ¿verdad? Y los malos tratos, sobre todo referidos al personal administrativo. Es decir, a la secretaria, a los policías, ¿verdad? No hay muchas quejas en relación al personal operativo, a los médicos y a las enfermeras, sino está más orientado al personal administrativo. El Hospital San Vicente, los hallazgos que encontramos, pues quisiera también mencionar que la tuberculosis en Guatemala ha sido un poco la cenicienta, la enfermedad cenicienta de este país. Prácticamente ha estado abandonada por muchísimos años y un ejemplo claro de esa situación lo representa el Hospital San Vicente, ¿verdad? En donde llevamos muchos años reclamando el tema de la infraestructura, el tema del presupuesto y hoy por hoy, a pesar de ser el único hospital especializado para atender este tipo de enfermedades, no solo la tuberculosis, sino las respiratorias y pulmonares, sigue prácticamente enfrentando los mismos problemas. La infraestructura es deficiente prácticamente en todos los aspectos. Sigue con el tema del déficit presupuestario que enfrenta todos los años. Pareciera que ahí no transcurre el tiempo, que el Hospital San Vicente le hemos tomado una foto desde hace 20 años y así quedó, ¿verdad? Y hoy volvemos a tomar la foto. El tema de los conflictos sindicales que se dan tan frecuentemente y por eso hay tanta rotación de autoridades dentro del mismo hospital, ¿verdad?
y el abandono del tratamiento de los pacientes. Hemos en esta institución recibido denuncias de este hospital de todo tipo, desde pacientes que están en fase infecciosa y se quieren ir y piden su egreso contraindicado, muchos de ellos del interior del país, de Huehuetenango, de Quiché, ¿verdad? Y hemos tenido que intervenir, y muchos de ellos que incluso se han escapado del hospital, ¿verdad? En la misma fase infecciosa, por esa falta de regulación misma que tenemos para el tratamiento de tuberculosis. Estas son algunas de las recomendaciones que se emitieron a raíz de este primer monitoreo, ¿verdad? Es necesario volver a sentarnos y volver a hacer ese análisis presupuestario que vaya enfocado hacia las prioridades que presentan los diferentes departamentos y los diferentes servicios. Ya la doctora Castellanos probablemente va a mencionar el tema de las cifras, ¿verdad? También llevamos algún tiempo reclamándole al Ministerio de Salud que es necesario que presenten un diagnóstico institucional de toda su infraestructura, pero no solo para presentarlo, sino que de ahí surja un plan maestro en el cual pueda haber una inversión priorizada para todos los centros de salud y no solo para el área hospitalaria. Si bien es cierto, aquí estamos hablando del primero y el segundo nivel de salud, prácticamente representa toda la red de servicios de salud la que se encuentra en esta situación, ¿verdad? El tema de la supervisión y el monitoreo dentro del mismo Ministerio de Salud está prácticamente abandonado. Y mientras eso no se fortalezca, seguiremos teniendo problemas tan serios como los que seguimos enfrentando el día de hoy, ¿verdad? Es necesario que dentro de esas capacitaciones que se coordinan a través del Ministerio de Salud se incluya ese sentir del personal que está relacionado con el tema de la bioseguridad y con el tema de la autoprotección. También es necesario que se fortalezca el Programa Nacional de Tuberculosis, que se fortalezca a todo nivel, no solo con recurso humano y con el recurso presupuestario, sino que pueda llegar con eso, con todas lo que ha incorporado dentro de sus lineamientos a todo el país. Vamos a hablar también del segundo monitoreo, que es un caso sumamente delicado y complejo. Es una investigación que hizo la Procuraduría de Derechos Humanos por el brote de tuberculosis que se dio en el hospital de Tiquizate. Esta se realizó en noviembre del año pasado, ¿verdad? El objetivo general de este monitoreo fue evidenciar las medidas que ha tomado el Ministerio en atención a la alerta que se emitió por el brote que se dio de tuberculosis dentro del hospital. Es decir, se alertó que había un gran número de personal del hospital que estaba infectado de tuberculosis, que seguía trabajando, que seguía atendiendo pacientes, ¿verdad? Y eso causó una situación bien delicada dentro del mismo servicio de salud. Necesitábamos establecer también cuáles fueron las acciones de la Dirección de Área de Salud, ya que muchos de los lineamientos del protocolo de vigilancia epidemiológica emanan de las direcciones de Área de Salud. ¿Cuál fue la atención que se le dio a este personal contagiado? ¿Y cuál realmente es la incidencia de los casos que se dio desde el 2015? Y las acciones que el mismo hospital, en la búsqueda de la protección, no solo de su personal, sino de todos los usuarios del mismo, implementaron en ese momento. La intervención se realizó nuevamente en el Programa Nacional de Tuberculosis, tomando en cuenta que ellos fueron quienes emitieron una alerta. Y aquí ya se había identificado que los casos que existían en el hospital eran de tuberculosis multidrogoresistentes, es decir, todavía más delicada la situación. También fuimos a la Dirección de Área de Salud de Escuintla, que es a donde corresponde el hospital, y al Hospital Nacional de Tiquizate. Estos fueron los hallazgos que encontramos en la Dirección de Área de Salud. La verdad es que ayer que yo terminaba la presentación me daba hasta un poco de pena, ¿verdad? Pero creo que es importante comentarlo, que la Dirección de Área de Salud no cuenta con los registros que sustenten la situación del brote, ¿verdad? Y discrepan la información que tiene la Dirección de Área de Salud con la dirección del hospital.
Es decir, para la dirección del área de salud no ha pasado nada. Pero cuando vamos al hospital encontramos que hay 24 casos en el casco urbano. Hay una persona en el hospital que labora como auxiliar de enfermería y que hoy por hoy no tenemos certeza, porque no tenemos la evidencia científica de que ya está curada. Fue referida al Hospital Roosevelt, de donde le mandaron a hacer unos análisis, primero a Alemania, luego a Italia, porque la persona ha abandonado el tratamiento. Y hoy por hoy no se sabe si efectivamente la persona se curó o no, ¿verdad? Aparte de esto, también evidenciamos que a través de la misma Dirección de Área de Salud no han existido las acciones pertinentes para atender la gravedad de la situación. En el hospital de Tiquizate se han realizado el tamizaje a través del GeneXpert, de rayos X y de baciloscopía al 90% del personal. En este momento tenían un paciente multidrogo resistente que fue diagnosticado en enero del 2018, a pesar de que allá en Escuintla decían que no estaba pasando nada, ¿verdad? Ese es el total de recurso humano con el que cuenta el hospital, y de esos estaban confirmados para esa fecha 7 personas que habían sido contagiadas durante ese periodo de tiempo en el que nosotros realizamos la supervisión. Actualmente en el hospital, a pesar de esta situación, no existe un área de aislamiento. Los pacientes con sospecha de tuberculosis o que ya están diagnosticados siguen estando en las mismas áreas comunes donde están todos, ¿verdad? Tampoco existe un plan de capacitaciones para el tema de bioseguridad, es decir, seguimos estando prácticamente como estábamos. No hay un registro certero de quienes verdaderamente ya están curados y quienes todavía no. Hay ahí una discrepancia muy seria entre los datos que están manejando y pareciera que lo que hay ahí es evidenciar la situación de subregistro para querer confundir a todos aquellos que queremos investigar la situación, ¿verdad? Se han implementado algunas medidas de vigilancia, pero no las que corresponden a los estándares internacionales. Y existe esa incongruencia dentro de la Dirección de Área de Salud y del hospital, que lo que evidencia es una desarticulación en el trabajo del mismo ministerio, ¿verdad? Debido a lo anterior, lo que podemos concluir es que existe un subregistro y que hoy por hoy no sabemos efectivamente cuántos de los pacientes, de las personas que trabajan en el hospital, realmente siguen positivas. Dentro de las recomendaciones que emitimos en este caso tan grave, que en aquel momento todavía el ministerio estaba ordenado con el viceministerio de hospitales, fue pedirle que de forma urgente hiciera una supervisión tanto al área como al hospital, evidenciando para poder tener el diagnóstico certero de cuántas personas están enfermas. Había que priorizar las áreas de aislamiento. No podemos seguir exponiendo no solo al personal, sino al resto de usuarios del hospital. Hay que establecer medidas estrictas de control en relación a la bioseguridad. Realizar no es si yo quiero o no quiero, ¿verdad? Debe ser parte de una política institucional el tema del tamizaje, buscando dónde están el resto de los casos. Además de establecer las medidas urgentes de contención dentro de las personas que ya están enfermas. Me da de veras a mí mucho gusto, dentro de lo delicado que hemos platicado, poder decir que dentro de estos monitoreos también encontramos avances. Y me da mucho gusto desde todos los aspectos, porque cada vez que tenemos avances en salud pública, son millones y millones de personas las que se benefician. Sabemos que más o menos el 40% de la población de este país es cubierta por los servicios del Ministerio de Salud. Entonces, cuando tenemos avances, están dirigidos prácticamente a todas esas personas, ¿verdad? Entonces, hemos logrado evidenciar que los servicios de salud están abastecidos. Y eso es un gran logro, ¿verdad? Porque no ha sido un abastecimiento de 1 o 2 semanas o un mes, sino que ha sido un abastecimiento sostenido, ¿verdad? Ha existido incorporación de tecnología
Y eso también nos da mucho gusto porque uno de los grandes problemas de la tuberculosis ha sido el diagnóstico, ¿verdad? Que tardan 2, 3, hasta 6 meses en regresar los resultados. En cambio, con la incorporación del GeneXpert podemos tenerlo en horas y eso es un avance para el país, ¿verdad? También nos da gusto que exista una actualización de guías basadas en evidencia, es decir, estamos avanzando en los tratamientos, ¿verdad? Estamos incorporando los nuevos medicamentos y esperamos que pronto se incorporen los tratamientos más novedosos que existen en atención a esta enfermedad, ¿verdad? Y que vemos un programa nacional de tuberculosis que es más activo, que está más constante y eso refleja estos resultados. También creemos que en este momento hay grandes retos, ¿verdad? El tema de la continuidad de esas acciones por la coyuntura nacional que vivimos y el periodo electoral representa un reto en este momento. Por muchos años, la búsqueda de los casos, la pesquisa ha sido el problema principal de la tuberculosis. Sin embargo, creemos que hay que apostarle porque solo buscando los casos los vamos a poder encontrar. Es necesario orientar también al tema de la prevención y la promoción. De nadie es un secreto que tenemos un sistema de salud que ya no responde a las necesidades de este país y que es necesario poner sobre la mesa el tema de la reforma, de una reforma profunda al sector salud que lleve estas líneas de orientación, la prevención, la promoción, que sea equitativo, que sea incluyente y en el cual todos los guatemaltecos tengamos derecho y acceso a la cobertura universal. Disculpe, me regresé. No quiero dejar de hablar del tema de la legislación porque es sumamente importante contar con ese marco jurídico que pueda darle precisamente la sostenibilidad a todas esas acciones, ¿verdad? Hablar del derecho a la salud y sobre todo hablar de tuberculosis significa de forma expresa volver a hablar de 3 palabras que para los defensores de derechos humanos las tenemos amarradas en el corazón y es precisamente el punto de que si hoy estamos hablando del derecho a la salud no podemos dejar de hablar de lo indivisible que son los derechos humanos, de esa universalidad que tienen, porque no puedo estar sana si estoy desnutrida. No voy a nutrirme bien si no tengo acceso al trabajo. Si no tengo acceso al trabajo, tampoco voy a tener acceso a la educación. Entonces es importante que recordemos que los derechos humanos están interlazados entre sí, son interdependientes, son universales y son indivisibles. Y no hay mejor situación que el tema de tuberculosis para poderlo reflejar. Y quisiera terminar con esta frase del padre Joseph Guresinski, que recientemente acabo de leer en un documento, que nos manifiesta que donde los hombres están condenados a vivir en la miseria, se violan los derechos. Y hay que unirse para que se respete y esto es un deber sagrado. La tuberculosis, su diagnóstico y su tratamiento y el que tengamos tantos casos el día de hoy en Guatemala está íntimamente relacionado con el tema de la pobreza extrema, ¿verdad? Y con los condicionantes y los determinantes de la salud. Y mientras sigamos inmiscuidos en ese círculo, va a ser difícil que podamos avanzar. El tratamiento integral de la tuberculosis va más allá de un ministerio de salud, tiene que ser abordado de forma integral y mientras tanto pues nos queda, como decía el padre, unirnos para seguir luchando y para seguir construyendo a diario ese sistema de salud con el que muchos de los guatemaltecos soñamos. Así que gracias. Gracias, doctora.